Hola, buenas tardes, buenos días, Juan Estrades. Muchas gracias por participar en esta presentación de dos libros en los que colaboraste como investigador: Territorialidades escénicas en el interior del Uruguay, publicado en 2021, y Teatro del Interior, Historias, Memoria y Utopía, publicado en el 2023, en ambos casos por el Instituto Nacional de Artes Escénicas del Uruguay y la editorial Fin de Siglo. Bueno, voy a presentar brevemente el investigador Juan Estades Pons, que es investigador del teatro uruguayo, es profesor de literatura egresado del IPA, licenciado en Filología Hispánica, magíster en Ciencias Humanas, opción Teoría e Historia del Teatro por la Universidad de la República, y profesor de Historia del Arte Escénico en la Universidad Abierta de la Tercera Edad de Montevideo. Ha sido coorganizador del Coloquio Internacional de Teatro de Montevideo y ponente de varios coloquios internacionales de varios lugares, y de hecho ha participado incluso en Mallorca, en territorio catalán. Ha publicado el libro El Teatro Balear en Uruguay y su contexto en 2023 y ha colaborado en libros colectivos como los que hoy presentamos, además de publicar artículos varios, siempre sobre teatro. Nos conocimos en Montevideo el año pasado y desde entonces mantenemos una relación, un contacto. Estamos muy contentos de poder conocernos y de poder establecer esta relación. Desde el CRAE UAB hemos pensado que podría ser interesante la investigación llevada a cabo por un grupo de investigación de teatro surgido de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la UDELAR, porque el modelo, el ejemplo de esta investigación es aplicable a otras realidades escénicas, como por ejemplo la catalana. Y sin más, cedo la palabra a Juan Estrades para que nos explique, como participante, como colaborador de estos dos libros, cómo fue el trabajo en equipo y los resultados que dieron lugar a estos dos libros. Cuando quieras, Juan. Bon dia per tothom. És un gust participar avui mostrant la nostra feina de recerca, d'investigació. Si bé és pujar en castellà, no volia deixar de dir unes paraules en català. Agradeixo aquesta oportunitat al CRAE, a la Universidad Autónoma de Barcelona, y especialmente al profesor Francesc Foguet. Muchas gracias, Francesc. Ha sido un gusto desde el momento que nos conocimos hasta hoy. Bueno, poder establecer canales y vínculos de comunicación e intercambio en algo tan apasionante como es el teatro y sobre todo la investigación vinculada al teatro. Yo quisiera, antes de exponer, si tú quieres, esto vinculado con los dos libros, un par de acotaciones que me parece importante para la ubicación del resto de quienes escuchan esta presentación. En primera instancia, esto sucede en Uruguay. Uruguay es un país, es el segundo país más pequeño de Sudamérica, tiene 176.000 kilómetros cuadrados y está dividido en departamentos, 19 departamentos, incluyendo uno que es Montevideo. Digo esto porque todo está cocinado en torno a la presencia de los 18 departamentos del Uruguay diferentes a Montevideo y de lo que esto significa. Por otro lado, decir que la importancia que tiene para nosotros esta situación está vinculada, obviamente, al trabajo que nosotros hemos realizado en los libros territoriales escénicas en el interior del Uruguay, producto de un proyecto colectivo, trabajo del Grupo de Investigación de Teatro, surgido en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República. Y consolidado hace 5 años e integrado por los egresados de la Maestría de Historia y Teoría del Teatro, Pilar de León, María Pola, Silvia Viroga, quien les habla, Juan Estrades, y el doctor Gustavo Remedi, grado 5 de la universidad, en colaboración en las distintas etapas con otros profesores e investigadores, como por ejemplo Vanessa Arte Sánchez, Estivaliz Solís y María Noel Tenaglia. Un largo camino que comienza hace más de 10 años,
eh, en aquella oportunidad éramos mucho más de los que estamos ahora. Ahora hemos quedado 4 en esta última etapa. Éramos como 10 o 15, en donde nos planteábamos la posibilidad de poder analizar y estudiar el teatro desde distintos ángulos. Y así surge la posibilidad, hace 5 años, de poder estudiar el teatro en los lugares en donde realmente no había estudios. Y esto era en el interior del país. Y esto nos ha dado enormes satisfacciones. En primera instancia, para comprender el lugar que ocupa el teatro en el entramado cultural y su legitimación simbólica, así como la historicidad de dichos procesos, y en segunda instancia, en el conocimiento y profundización de una realidad en el ámbito teatral en diferentes lugares del Uruguay, del interior del Uruguay, en elencos, actores, actrices, dramaturgos, dramaturgas, directores y directoras de enorme riqueza y de vital importancia para el desarrollo del teatro en nuestro país. Y, por supuesto, con la colaboración, y esto sí es lo que ha cerrado estas etapas que hemos venido siguiendo, del Instituto Nacional de Artes Escénicas, que nos ha publicado los libros y que hoy tengo la satisfacción de decir que está en prensa el tercer volumen. Tenemos ya 2 publicados, que son estos de los cuales voy a hablar, y un tercer volumen que sale a mediados de noviembre, y de que ya está en la corrección, ya está en imprenta. Este, y con esto cerraríamos toda una etapa interesante de investigación. Lo que no quiere decir que dejemos de investigar, o sea, seguiremos investigando el teatro en el interior, pero ya desde otras perspectivas, que además esto también de alguna manera nos los han pedido y hemos aceptado el desafío en el último encuentro que tuvimos en la Universidad de Buenos Aires, en el GETEA, donde hicimos también una exposición, y ahí nos planteaban un trabajo sobre las dramaturgias. Y a esto vamos el año que viene, al enfoque y al trabajo sobre las dramaturgias en el interior del país. La búsqueda de un camino que condujera al teatro en el interior de Uruguay se fue materializando a lo largo de un proceso que estuvo basado en la propuesta del teatro comparado, que considera los fenómenos teatrales en contextos territoriales, geográficos, históricos, culturales, de relación y de diferencia cuando se los contrasta con otros contextos. Por supuesto, respetando cada teatro que tiene sus propias prácticas e identidades. Eh, Puesto que el teatro uruguayo hoy está involucrado y definido con asuntos y estructuras y discursos que resuenan nacionalmente desde hace tiempo solo desde la capital de Montevideo, la metrópoli. El estudio de estos fenómenos teatrales en territorio resultó no solo pertinente, sino necesario. Más aún cuando en este campo no existen prácticamente estudios. Territorialidad, como expresa Jorge Duati, como espacio subjetivizado, espacio construido a partir de procesos de territorialización, es decir, de procesos de subjetivación, sin olvidar y sin dejar de lado la interterritorialidad, es decir, procesos complejos dentro del mismo territorio. Por este motivo, nuestro enfoque fue investigar los movimientos teatrales en el interior del Uruguay desde un modelo que contemplara la diversidad de las puestas en escena, las diferentes perspectivas en una historia local que posibilitara determinar los procesos por los cuales se constituyen las poéticas emergentes, sin desestimar los modelos paradigmáticos. Es decir, que los fenómenos teatrales fueron estudiados desde el punto de vista de su manifestación territorial vinculada a la región, a la ciudad, al pueblo, al barrio, según se establezca el lugar de representación del elenco en estudio. Estando en consideración la denominada territorialidad topográfica, que implica la localización de los fenómenos teatrales en sus respectivos contextos geográficos, teatrales, culturales, a partir de un corte histórico determinado.
pero no solamente desde ese punto de vista la territorialidad, sino también de una territorialidad diacrónica, es decir, en la medida en que da cuenta de una sucesión que muestra estabilidad o cambios, y también sincrónica, en cuanto es posible estudiar los fenómenos teatrales en su simultaneidad y coexistencia. Gonzalo Carámbula, un investigador hace algunos años, había señalado que el desarrollo de la institucionalidad cultural en los 19 departamentos, mejor dicho 18 sacando Montevideo, del Uruguay ha sido desigual, sobre todo en la asignación de los recursos humanos y materiales que dispone el Estado para su compromiso con la cultura. Y yo diría que también con el teatro en particular se ha sido selectivo, dejando de lado muchas veces un teatro espejo de la sociedad, de la historia, del alma y de las acciones humanas. Ese magnífico paréntesis de la vida mientras dura una función, como diría en alguna oportunidad Vittorio Gassman. Eh, un desdoblamiento que implica un gesto contrario, complementario a la centralización del teatro uruguayo. ¿Cuántos gestos encontramos a lo largo de la historia del teatro en Uruguay que implica romper con el centralismo de Montevideo? Teatro uruguayo que no es sinónimo de teatro de Montevideo, ya que aquel integra un conjunto más complejo que esta última metrópolis cultural. Pero a su vez, ¿puede hablarse de un teatro nacional? Este proyecto trató de revertir y contraponer el centralismo implícito a lo largo de la tradición historiográfica teatral nacional con manifestaciones teatrales regionales que pusieran de relieve los muy valiosos trabajos realizados por actores, directores, escenógrafos, técnicos y dramaturgos locales, sin caer en exaltaciones regionalistas, que aislaran a los departamentos, distintos lugares, de los centros de estímulo e irradiación, renunciando al determinismo y al reduccionismo usado con una metodología que buscara contribuir a la unidad, partiendo de la aceptación de nuestra diversidad y tratando de equilibrar la cualidad teatral en su textualidad junto a la cualidad testimonial, que también ha sido un elemento muy importante en todo el proceso. Una dramaturga que está aplicada en un departamento, en el departamento de Río Negro, en Uruguay, en una ciudad denominada Fraiventos, que está a 317 kilómetros de Montevideo, decía, en el interior existe, esto decía Estela Golocheco y abro comillas, en el interior existe un teatro extendido y aplazado, tan empeñoso como tantos, pero que en su valiente lucha por sobrevivir ha claudicado a ser de la historia, porque la escriben otros, y sin historia escrita es dudosa nuestra presencia en el mundo. Pero además, los del interior hemos permanecido ocultos detrás del muro, escuchando esa polifónica reverberación de la nostalgia, sabiendo que allí, en Montevideo, existe algo que nunca podremos alcanzar, la posibilidad de desarrollo crucial y sostenido de nuestras capacidades tan escasamente atendidas en nuestros medios. Esto es tremendo lo que acabo de decir de Estela Bolochenko, que es una dramaturga, actriz dramaturga y a su vez directora de teatro en el interior del Uruguay. También debo decir, esto lo decía hace 8 años, hoy yo puedo decir, y no atribuyéndonos a nosotros este, falsas manifestaciones, ¿no? Que a partir del estudio que nosotros hemos realizado, hoy se están haciendo otros estudios, incluso a partir de la propia facultad. Es decir, en las maestrías de la facultad se están haciendo estudios sobre el teatro del interior. Y el teatro del interior ya no es algo que esté lejano, sino que empezó a aproximarse. Yo he visto un cambio sustancial. Es más, el INAE, el Instituto Nacional de Artes Escénicas, también ha tomado como punto de referencia algunas manifestaciones del teatro del interior y ya el teatro del interior no es algo desconocido. Pero yo decía, a esta inquietud planteada por Golochenko, ¿cómo darle una respuesta?
Como expresa Pelletieri, que es un investigador argentino muy importante del teatro argentino en su conjunto, incluyendo las provincias argentinas, hacer visible una fuerte, comillas, una fuerte textualidad dramática y espectacular, con sus modelos propios. A partir de cambios e intentos de rupturas, va evolucionando en el tiempo. Es entonces cuando el reconocimiento de los encuentros realizados y su verosímil se estarán modulando las relaciones de una comunidad de receptores locales e interdepartamentales. Su marcha, siguiendo los conceptos de Pelletieri, está aclarada por la historia interna en la evolución de sus formas, donde sus cambios se explican por sus vínculos y aperturas a nuevos públicos. Y sobre todo, escuchar a la gente de esos territorios, muchas veces ignorados y olvidados, como expresa Estelar Golonchenko. Decía ella, complementando lo anterior, estoy deseando que alguien venga a preguntarme cómo estoy, qué hago, cuál es mi lugar en ese espacio infinito y sobre todo, lo más importante, que venga a decirme que él también está, aunque yo sé hace tiempo y nunca se lo dije. Yo acá también debo reconocer que el trabajo y la labor que nosotros hemos realizado en una gran cantidad de departamentos del interior del país, hemos escuchado a la gente de esos lugares. La hemos escuchado en todas las manifestaciones que han hecho. A mí me tocó, cuando yo inicié en el primer volumen de esta colección, de esta investigación, eh, realizar el estudio de 3 departamentos. Lo hice triangulando un departamento que está en el centro del país, con otro departamento que está en el litoral oeste, muy cerca de Argentina, muy cerca de Buenos Aires, y otro que está muy alejado, que está en Rocha, que está en el límite con Brasil, en el sector este. Es decir, no fue casualidad. Yo triangulé esto en 2 factores. El factor de las manifestaciones teatrales que vi en cada uno de ellos y, en segundo lugar, en cómo implicaba el relacionamiento de estos grupos teatrales con lo que tenía alrededor. En el caso de Tacuarembó, recién ahora y por suerte se ha estrenado, se ha recompuesto un teatro, el Teatro Escayola, que era un teatro abandonado. Cuando yo estuve por primera vez haciendo las investigaciones hace 8 años, no existía, no había teatro, por lo tanto no había manifestaciones teatrales. Si bien había habido en algún momento un dramaturgo llamado William Saboredo, fue en los años 80-90, y en el año 2008 se disuelve el grupo que tenía él y desaparece prácticamente el teatro. Solo quedan manifestaciones vinculadas con los grupos de estudiantes de secundaria, que llevados por los docentes formaron grupos incipientes que así como aparecían, desaparecían. Con respecto al departamento de Colonia, el departamento de Colonia era riquísimo. Tenía 10 ciudades, 10 grupos, más de 10 grupos teatrales en distintos lugares, ya digo, 9, 10 ciudades, en donde lo interesante era ver justamente las micropoéticas. Micropoéticas se entendía como espacios poéticos de heterogeneidad, de tensión, de debate, de cruce, de hibridez de diferentes materiales y procedimientos, espacios de diferencia y de variación. En el caso del departamento de Colonia y en estas nuevas ciudades hay representaciones teatrales sostenidas y sistemáticas que manifiestan estas micropoéticas y fue muy interesante y muy rico. Y yo me vinculé con no menos de 12 elencos teatrales que tiene el departamento, 12 elencos teatrales, a los cuales fui a preguntarles lo que Estela Golonchenko estaba exigiendo hace más de 8 años. O sea, que alguien fuera a preguntar. Esto resultó realmente muy satisfactorio.
a tal punto que tenemos a esta altura, nuestro grupo tiene un reconocimiento muy interesante en todo el país. Luego hablaré también de la Asociación de Teatros del Interior, porque existe una asociación de teatros del interior que nuclea 48 grupos teatrales y de la cual tenemos un vínculo muy estrecho con ellos y muy fluido. Fue necesario entonces interrogar acerca de los modos peculiares que sumió la evolución de un teatro en algunos departamentos del interior del país, desde sus fases constitutivas en el campo teatral y de qué manera las estéticas que racionalizaron la producción dramática y espectacular continuaron avanzando o decayeron, irremediablemente profundizando en causas y proyecciones de futuro. No todo se sostuvo, pero sí mucho se consolidó. Es cierto que nos encontramos con prácticas alternativas de escritura dramática y de concepción de espectáculos que a veces lejanos a la metrópoli quedaron en contextos aislados sin el necesario reconocimiento para su crecimiento e incentivo. Pero la unidad de la forma solo se entiende una vez que se visualiza el proceso de formación de los grupos y de la creación de los espectáculos. Por ello es muy importante considerar los procesos tanto como los productos. Como expresa Lola Proaño, otra investigadora, en referencia a los teatros comunitarios, que podríamos adoptar perfectamente aquí, podríamos decir, el proceso es tan o más importante que el producto final, pues es en él en donde los efectos sociales e históricos emergen. La memoria reactivada de sus integrantes, el acuerdo intersubjetivo en la interpretación de la historia y del presente y la construcción de nuevas relaciones sociales. Teatro que proyecta una construcción ideológica de la identidad social, sujetas a las condiciones de producción, circulación y recepción, generando nuevas posibilidades discursivas en los territorios analizados en pos de su legitimidad. Porque a su vez, el teatro también es memoria. Memoria de texto, memoria de lugares, memoria de actuaciones, memoria de cuerpos en escena, memoria de lo dicho y hecho. Un ejercicio que desafía a la hora de enfrentarse con los procesos de creación y escenificación propuestos por un grupo teatral lejos de la metrópoli, o sea, lejos de Montevideo, ya sea un actor, un director y los efectos que una actuación produce en un espectador, en un escenario elegido, y que forma parte esencial del fenómeno teatral. Desafío que implica rescatar una relación particular con el tiempo y el espacio y poner en jaque el cruce de la memoria individual, espontánea y natural, y la grupal, generada en el juego actoral. Fundamentamos nuestra investigación una vez más en la teoría de filosofía del teatro de Jorge Duati, quien formula al menos dos conexiones fundamentales que establecen la fusión del teatro con la territorialidad, el cuerpo y el convivio. Expresará Duati, el cuerpo del actor y el cuerpo del espectador como parte y contigüidad de la materialidad del espacio real. El convivio, reunión de cuerpos presentes, porque acontece necesariamente en una encrucijada del tiempo-espacio reales. El terreno, perdón, el teatro es terreno, es territorio, y es donde el cuerpo define el desafío de portar las territorialidades con las que se identifica y nutre culturalmente. Un grupo teatral denominado del sur de la ciudad de Canelones, esta es de la última investigación que he realizado, en el año 2008, terminó después de un paréntesis de la pandemia instalándose en otro departamento de Colonia, en la ciudad de Colonia Bantense. Es decir, se llevó la territorialidad de un determinado lugar a otro lugar, exactamente igual. O sea, no es que modificó, que creó nuevas modalidades, no, 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 llevó exactamente lo mismo. La actriz Ana Lilian González, uno de los pilares de un grupo de teatro de La Valleja, Solí de Mataojo, nos manifestaba que el teatro es la vida misma representada en un escenario a través de un guión, un texto con asuntos de la vida real. Allí mostraba
mostramos, agregaba, la profesionalidad y la responsabilidad de hacer vibrar al espectador desde el comienzo de la obra al final, con las dificultades que pueda tener un grupo de personas que hace arte por amor al arte. Que esto lo encontramos mucho en el interior. Debimos ser cuidadosos en el momento de analizar un espectáculo, por cuanto era vital descubrir nuevas regiones de conocimiento en la medida que se fueran conociendo las relaciones entre datos, elementos o partes de la realidad en el contexto donde se procesaron las representaciones teatrales. Sin duda, en el sutil equilibrio entre las sensaciones y los sentimientos que despierta la obra representada, con públicos muy diferentes según los lugares del interior del país donde se hacen las puestas en escena. En su libro El espacio vacío, Peter Brook habla de un teatro sagrado que para abreviarlo denomina el teatro de lo invisible, hecho visible. Noción que el escenario es el lugar donde puede aparecer lo invisible. Hecho que se encuentra en nuestros pensamientos, en el entendido que la verdad en el teatro está siempre en movimiento. Es más, ir detrás del instante de perplejidad que nos marca un nuevo significado. El propósito de la investigación, en el caso particular mío, totalmente, fue mostrar cada vez más convencido cómo el teatro invisible del interior del Uruguay se hace visible en la multiplicidad de acontecimientos teatrales que se han dado en diferentes campos: dramaturgia, formación de elencos, dirección y actuación. Mapas teatrales en los diferentes departamentos para acercarnos a una visión de conjunto que a su vez confronte y genere interrogantes a problematizar. Diferencias en su desarrollo, continuidad o descontinuidad, permanencia del fenómeno teatral o paréntesis transitorio, profesionalidad y calidad de interpretación. Lo que Duarte determina como otorgar relevancia al pensamiento teatral producido en, desde, para, por la praxis teatral, que le da prioridad al estudio territorial de casos y propicia el pensar desde una actitud radicante. Estamos en un punto donde el camino de las investigaciones nos han permitido seguir profundizando en otros territorios en la búsqueda de la identificación teatral de carácter regional, como ya lo hemos hecho, que conforman una identidad nacional que no significa límite, sino un contorno preciso de espacios y su valoración. Una vez más, sentado frente a la posibilidad de ampliar los estudios en torno a las manifestaciones teatrales y dramaturgias en el interior del país, se nos plantean una serie de preguntas que serán motivaciones en cada etapa y en cada momento. ¿Qué líneas dramatúrgicas o qué tendencias formales, estéticas, temáticas se pueden observar en algunos departamentos del interior del país? ¿En qué medida departamentos alejados de la capital determinan la creación teatral y o la propia forma dramática? ¿Cómo consigue esta creación teatral cuestionar lo real o cómo refleja el mundo? ¿Qué lugar ocupan, por un lado, los temas relacionados con la realidad local y por otro, las cuestiones de índole más general, preocupaciones políticas, filosóficas, históricas, etcétera? ¿Hay una tensión entre lo local y lo universal? Indagamos en torno a las creaciones que pertenecen al llamado teatro de texto, formas de teatro en movimiento o gestual, y formas híbridas que puedan conjugar, según modalidades diversas, un componente textual, dramático literario, junto a elementos artísticos de otras disciplinas como danza, pantomima o artes visuales. Pero también analizar y hablar, como expresaba Duati, de una poiesis productiva del actor, así como una receptiva del espectador, implicadas ambas en una tercera, que es la convivial, de la cual hablaba, o multiplicadora de la experiencia compartida y construida en la interacción de todos, relacionados
liminalmente, donde la actuación excede al actor y circula por todos los agentes de acontecimiento. Y fundamentalmente donde la expectación, como una acción que excede y supera al espectador individual y que circula en la zona de acontecimiento como una dinámica colectiva de existencia liminal. Fíjense ustedes que lo interesante que es esto. ¿Por qué? Porque también hay intercambio. Yo decía, hay no menos de 12 grupos teatrales en el departamento de Colonia. No es que cada uno en su lugar ¿eh? establece las pautas de manifestación teatral, sino que hay un intercambio permanente entre las 10 ciudades y 12 grupos teatrales o 13 grupos teatrales que van circulando entre ellas. Será importante entonces visualizar el comportamiento de un público que, compenetrado en la propuesta, determina una actitud que resulta de la expectación, que a su vez componen la poiesis con su emoción, su atención, el movimiento de sus cuerpos o sus risas, y sin que haga falta que suban al escenario. Nos decía un director de un elenco llamado De Acá No Más, de la ciudad de Minas y el departamento de La Valleja. Está a 120 kilómetros de Montevideo. El público nos ha encasillado en estos 10 años en un estilo al que se hace difícil salir, la comedia. Y a modo de ejemplo ponía una obra de un autor uruguayo llamado Franklin Rodríguez, llamado Romeo y Julieta en el geriátrico. Es una comedia que, si bien está en tono de humor, ya el título alcanza para visualizar por dónde va esta comedia, implica toda una realidad muy dura, de aquellos que terminan en las casas de salud, casas de hospitalidad o como se la llame. Y me decía, la gente asistió durante mucho tiempo a ver esta obra, y llegó a verlas entre 5 y 8 veces. La misma obra, llegaron a verla entre 5 y 8 veces. Y en ellas volvieron a reír y volvieron a llorar como la primera vez. Ese tránsito de lo que se vio sobre el escenario y lo que se vivió en el espectáculo, sin duda, el regreso a una realidad de vida personal, familiar, social, pero que de alguna manera hacía vibrar a todo el elenco en relación con lo que el espectador le manifestaba. Como expresa Sergio Blanco, dramaturgo uruguayo, radicado en Francia, en una entrevista a Julieta Sanguino, siempre le digo a mis intérpretes que en el teatro no se trata solamente de actuar entre ellos, sino también y sobre todo de lograr actuar e interactuar con el público. La base fundamental de toda representación en cualquier lugar, como expresa Blanco, es este vínculo tan fuerte entre la escena y la sala, que es lo que ha permitido y seguirá permitiendo la sobrevivencia antropológica del arte durante tantos siglos. No podemos ignorar que la teatralidad se expande en un ámbito de acción y se observa siguiendo los lineamientos de Jean Duvigneau en toda existencia social. Toda sociedad se teatraliza puesto que se tiende a exteriorizar los papeles que imponen la trama de la vida colectiva, claramente reflejado en los ámbitos que hemos analizado. Como expresamos en su momento, en estos años, en forma cautelosa o a veces explícita, vinculada a la cultura, pero también a la relación del teatro, a la dicotomía entre interior y metrópoli, ha llevado a una valoración del teatro en lo nacional, pasando por una visión muchas veces que pretende dar una sensación de homogeneidad cuando no lo es. Muchas veces se habla de teatro uruguayo y
no es teatro uruguayo, es teatro montevideano. Entonces, manifestaciones artísticas en lugares bastante distantes de la capital, cuyo objetivo es que en lugar de permanecer desplazadas de la periferia y la historia teatral del Uruguay, esas micropoéticas formen parte del proceso histórico del Teatro Nacional. Esto nos hemos propuesto desde el primer momento que nos sentamos a pensar cómo estructurar esta investigación que, vuelvo a reiterar, lleva 8 años y de los cuales los últimos 5 se ha consolidado con las publicaciones. Seguimos pensando en la historia de un teatro nacional desde una visión heterogénea y multicultural que acepta en el proceso una apropiación y reterritorialización local de tendencias foráneas en el afán de construir una discursividad propia. Como expresa Dubati, también se advierte la necesidad de cuestionar, complejizar, abrir el concepto de teatro nacional. Se formulan sistemáticamente nuevos enfoques, la diversidad internacional, los fenómenos regionales, la frontera, los lindes, las zonas, los bordes internos, la multipolaridad, los intercambios, tránsitos y polémicas dentro de los teatros nacionales en plural, no en singular, en plural. No es teatro nacional, sino nacionales. Una relación de diferencia claramente determinada incluso entre los departamentos lejanos de la metrópoli a los que están dentro del área metropolitana en la cercanía de Montevideo. Me tocó estudiar en este último libro que está por salir los teatros cercanos a Montevideo, en un departamento llamado Canelones, que es prácticamente la extensión de la metrópoli montevideana. Y vaya si hay diferencias. La influencia de Montevideo es enorme sobre estos departamentos que están cercanos. Lo que no quiere decir que no haya señales de identidad propia. Las hay y muchas, que hay una diferenciación, pero sin duda las influencias son mucho más grandes. ¿Por qué? Porque el tránsito de los actores, incluso de los dramaturgos, de estas ciudades con Montevideo, es un tránsito absolutamente fluido. En cambio, con otras regiones del Uruguay no lo es tanto, y por eso ha determinado que estas queden en ese ámbito invisible, no visible. Según García Canclini, el binomio centro-periferia, entendido como expresión abstracta de un sistema imperial idealizado, ya no funciona en el entramado cultural contemporáneo, donde debe pensarse en una cartografía social basada en las nociones de circuito y frontera. Estas nociones delimitan una nueva singularidad cultural, donde los vínculos se definen en operaciones de combinación, contradicción y justaposición, efectuadas en y para el territorio, que permitirá vislumbrar la complejidad de sus procesos constitutivos. Queda claro, por tanto, que no es posible concebir una matriz reproductiva centrípeta y ajena a la especificidad del territorio, dado que cada producción teatral, en su polisemia de signos, enmarca características propias derivadas de su propio contexto territorial y en vinculación estrecha con el desarrollo cultural del lugar. Acá hago un paréntesis que creo que es importante, que existe la Asociación Teatral de Teatros del Interior, llamada ATI, Asociación de Teatros del Interior, que lleva adelante cada 2 años bienales, en donde se realiza una selección de 10 obras, producto de los encuentros teatrales en diferentes lugares, para luego realizar esta muestra de los mejores. En 23 grupos fueron los que participaron en la última Bienal, 23 grupos de los cuales se seleccionaron 10, que además es muy interesante porque las muestras previas a la Bienal se realizan en distintas ciudades del interior del país, donde se distribuyen los grupos. Allí un jurado que tiene integrantes de Montevideo y algún integrante del interior, determinan cuáles son las mejores 10 obras y esas 10 obras, todas del interior, son representadas en la ciudad de Paysandú, capital del departamento de Paysandú, que está un poco más lejos de Montevideo. Este grupo que funciona, este
perdón, esta asociación que funciona en el año 1987, cuya directora Mercedes Rush, en estos momentos tiene 48 grupos de teatro. Nosotros hemos participado como invitados especiales a las últimas 2 bienales, llevando nuestra producción, llevando nuestra investigación, y lo hemos presentado allí y hemos conversado con la gente y los grupos que allí estaban, que eran todos del interior, con una aprobación que nos ha desbordado en relación a lo que uno busca luego de una investigación. Es decir, cuando uno hace una investigación, no solamente es para escribirla, no solamente es para publicarla, sino que es para que esto sirva como elemento disparador de una serie de profundizaciones de esa misma investigación, o simplemente para el reconocimiento de que verdaderamente nosotros estamos en el camino, en un buen camino, de alguna manera. Eh, Cada trabajo que hemos realizado pretendió interrogar acerca de los modos peculiares que asumió y asume el desarrollo teatral en cada lugar elegido luego de las fases constitutivas, como decía anteriormente, en cada campo teatral. Para esto se abarcó, no solamente se hizo un relevamiento puntual de cuántos grupos había, qué características tenía. Nosotros nos basamos, obviamente, tenemos un formulario, tenemos un cuestionario que marca el estado de situación, el panorama histórico teatral, el departamento, las características, las obras, los teatros que existen en esos lugares, es decir, todo esto que forma parte, digamos, de la parte metodológica del trabajo que hemos realizado, sino que también se buscó llegar en profundidad a un conjunto de personas, espacios, comportamientos, hábitos, expectativas, prácticas y discursos, convencionalismo que conforman la institución teatral, que engloba y rodea en forma de sucesivos anillos concéntricos, diría Gustavo Remedi, la creación, la puesta y recepción de un acontecimiento teatral. Y se fueron sumando departamentos, pero el propósito fue mostrar, y lo reitero una vez más, quizá lo reitere alguna otra vez más, con firmeza, convencidos que el teatro invisible en el interior del país es visible en la multiplicidad de acontecimientos teatrales que se han dado en diferentes campos: dramaturgia, formación de actores, dirección y actuación. La actividad teatral en el departamento de La Valleja, a modo de ejemplo, que me tocó en este segundo libro, reveló puestas en escena mediatizadas, sin duda, por el desafío de nuevos lenguajes que marcan, como expresa María Esther Gorleri, lo sensorial versus lo catártico, lo físico versus la emoción, los artefactos o dispositivos que desplazan las dramaturgias tal cual las conocimos, los entrecruces de géneros híbridos, lo multimediático como soporte de lo hegemónico. Pero también recogimos anécdotas que fueron fantásticas y que de otra manera hubieran sido olvidadas. Y me permito aquí rescatar una de un director, actor y director de teatro, Carlos Ximénez, con Z, Ximénez, en La Valleja, en un lugar pequeño llamado Solís de Mataojo, que tuvo una historia muy larga. Se preparó y estuvo en Montevideo, estamos hablando, tiene 84 años, ¿no? Cuando era joven, o sea, estuvo en la Comedia Nacional, y allí tuvo contacto, y aquí viene la anécdota, esta que me parece fantástica, y allí tuvo contacto con la incomparable Margarita Xirgu. Sobre sus recuerdos a ese vínculo destaca 2 anécdotas que me parece importante poner en consideración hoy. La primera es la representación que hizo la Comedia Nacional de Peribáñez y el Comendador de Ocaña en el año 1962, con versión y dirección de Xirgu y actuación de Sancho Gracia como el rey, Diana María Palumbo como reina
y de Alberto Candó como Peribáñez, que fue un éxito rotundo de público y de crítica. Cuando en una de las funciones, dice Carlos Ximénez, salimos a saludar con un teatro aplaudiendo de pie, pasé la mayor vergüenza de mi vida como actor. Pues a la cuarta salida en el aplauso, yo decidí que por mi papel de soldado no saldría. Consideré que el elenco principal era el objeto de los aplausos finales. Fue en ese momento que Margarita Xirgu, al no verlo junto al resto de los actores, lo mandó llamar, acentuando la X del apellido Ximénez. Llamen a Ximénez. Lo incorporó a la fila y le dijo: tú eres tan importante como la primera actriz, por tanto debes saludar porque te debes al público. Pero allí no termina el vínculo con la actriz. Pues un día esta lo llama, le entrega un paquete. En el misterio de recibir algo que parecía sagrado y dado con tanta devoción por la actriz, a continuación fueron las palabras de Margarita: te entrego tierra de Cataluña para que la pongas en mi tumba cuando muera. Y así fue. Cuando falleció Margarita Xirgu, Carlos Ximénez y Estela Medina, que tenía un paquete similar, realizaron el deseo final de la actriz. Me parece fantástico el haber rescatado esto. Realmente se hubiera perdido, porque no está en ningún lado, no estaba escrito en ningún lado, no estaba en consideración de nada, y a mí me parece que incluso teniendo en cuenta una figura como Margarita Xirgu, eh, lo, de lo que representó en este país para el teatro, era importantísimo que estuviera presente, y aquí está. Eh, Otra de las compañeras de investigación, Silvia Viroga, considerando la diversidad territorial acompañada a la diversidad de las miradas teóricas, en lo que cada investigador consideró más relevante y afín a sus intereses. Era la búsqueda de las diferentes dramaturgias cuyas características propias y específicas dependen de los contextos, de la concepción ideológica y la voluntad de quienes la llevan adelante en la magia del teatro. Y su trabajo estuvo centrado en las manifestaciones teatrales en la ciudad de San José, trabajando desde un espacio emblemático, desde el punto de vista cultural e histórico, como el Teatro Mació, hasta la diversidad de los teatrales independientes, pasando por la Escuela Integral de Actuación. Su trabajo da cuenta de las diferentes territorialidades que se constituyen en el territorio, generando espacios de apropiación simbólica y de poder. Pero también la actriz e investigadora María Pollack, integrante de nuestro grupo, generó una investigación en vistas a constituir un corpus teórico y práctico sobre el teatro fuera de Montevideo. Y en este caso, en un interior, decía ella, que nos habla y nos interpela y que no siempre tenemos argumentos para sus demandas. Porque ella estudió un teatro de frontera, un teatro en Rivera, frontera con Brasil, al norte del Uruguay, en ese departamento fronterizo donde hay un lenguaje particular, el bayano, es un lenguaje que intercala palabras brasileras con palabras uruguayas. Eh, También se estudió el teatro litoraleño. El teatro litoraleño es el teatro que se encuentra en el litoral del río Uruguay, junto con Argentina, es decir, el límite con Argentina. La investigadora Estíbaliz Solís quiso profundizar en particular en el círculo de teatro de Dolores y en la resignificación de la ciudadanía cultural. Esto lo hizo otra investigadora o otra profesora, María Noel Tenaglia. Pero también se trabajó en el estudio y visibilización de dramaturgias con perspectivas de género, como expresa Pilar de León, para poner en diálogo las dramaturgias femeninas con un teatro ancestral en los albores del siglo XX. Y así se establecerá un diálogo
con dramaturgas, Teatro de Ubaldo, Alejandra Beile, Dinora Meneiro, es decir, distintas dramaturgas. Y tampoco escapó al análisis del teatro del interior una propuesta del doctor Gustavo Remedi a partir del estudio de otros teatros. En la primera instancia, el objetivo fue, según él mismo expresa, eliminar la reducción del estudio del teatro del interior al teatro culto. Es decir, hay un teatro culto y un teatro que no es culto. Es decir, eso trató de romperlo y superar la reducción del estudio del teatro de carnaval al carnaval montevideano exclusivamente y a las formas que han monopolizado la atención como la murga y los desfiles de comparsa. Es decir, fíjense, qué interesante también es la ampliación del estudio, porque también se estudió las manifestaciones teatrales carnavalescas, el carnaval como forma parte del teatro. El objetivo fue profundizar en el interior de Uruguay las teatralidades carnavalescas en un teatro plebeyo, en un campo tan ignorado como valioso. Finalmente, este proyecto de investigación, que continúa su camino, tiende a abordar el patrimonio dramatúrgico en el Uruguay, de acuerdo al relevamiento de diferentes tipos de prácticas teatrales que se desarrollan a lo largo de todo el país. Las prácticas que no solo abarcan la praxis teatral, producción textual y escénica, sino el desarrollo de la historia del teatro como de su circulación y difusión entre los diferentes departamentos. Prácticas analizadas por los estudios teóricos y epistemológicos desarrollados por los investigadores en las propias prácticas teatrales en cada lugar. Es decir, aquí lo interesante era dar respuesta a esas preguntas, a esas interrogantes que nosotros habíamos recogido y recogemos a lo largo de todos estos años. Estela Golochenko decía, cada vez que pisamos un escenario estamos representando a los militantes culturales que nos enseñaron solidaridad, a los que entraron por error y se quedaron para siempre, y a los que aún reivindican el derecho de ejercer la profesión con dignidad y en las mejores condiciones. Como también expresa, con perseverancia, disciplina e innumerables intentos de superación pese a las limitaciones. Tenga por cierto que hemos encontrado en esta investigación, como empresa Juan Carlos Gené, el arte del misterio humano. Ese carácter vivo que da al teatro su vigencia y lo hace insustituible. Esa ficción artística que en el cuerpo de los actores genera los espectáculos. Espectáculos cuya apertura en el plano interpretativo y de las reacciones emotivas e intelectuales se traducen en el plano de la recepción, en el éxito del público, desde las capitales departamentales hasta los pequeños pueblos, donde llegó el discurso teatral integrado por los discursos verbales y los espectaculares, no apartándose muchas veces de los discursos culturales del lugar, en tiempo y espacio específico, en prácticas culturales, como expresa Juan Villegas, como medios de comunicación, de acuerdo a códigos específicos dentro del contexto cultural en el cual se produce. Muchas gracias, espero que esto haya dado una visión de lo que ha sido nuestra investigación en estos años, ¿no? Que no, era muy difícil de concretar, ¿no? De sintetizar. Por lo tanto, quizás me extendí un poco, pero era absolutamente imprescindible decir todos estos elementos. Muchas gracias, Juan. Lo que sorprende es que la actividad teatral en los territorios del interior del Uruguay es muy amplia, muy extendida a lo largo del país y más allá de Montevideo, porque el centro, o como decías, el centralismo de Montevideo hace que el teatro oficial sea el Teatro Solís, por decirlo así, y los teatros independientes que están en la capital, en Montevideo. Pero lo que sorprende mucho es esta cantidad de compañías de teatro, de teatros, de iniciativas que se están desarrollando en el país. Yo quería preguntarte una duda
claro, como lo has comentado, parece que la investigación es una investigación casi antropológica, en el sentido que hay entrevistas con los testimonios, eh, vais a los territorios, habláis con los actores, con los directores, con los programadores. ¿Cómo realizabais esta investigación? ¿Cómo lo hacíais? ¿Os quedabais allí durante un tiempo? ¿Ibais periódicamente a los territorios? ¿Cómo se hacía prácticamente esta Bueno, investigación? teníamos una modalidad mixta, digamos, ¿no? Es decir, obviamente que nos movimos eh, por, por internet, o sea, por internet nos movimos bastante, pero también fuimos a los lugares, estuvimos con la gente, por supuesto, en algún caso estuvimos un tiempo allí viendo cómo se trabajaba, este, por eso digo que fue mixto. Por un lado se trabajó a distancia y por otro lado se trabajó en cercanía. Y todos ellos en vinculación con la gente del cual se realizaba la investigación, ¿no? Pero, como digo, con una amplitud, porque no solamente relevamiento de esto, sino, por ejemplo, el doctor Remedi estudió las manifestaciones carnavalescas de estos distintos lugares que existen, que hay una correlación. Como otra compañera estudió lo que tiene que ver con las dramaturgias de género, entrevistando a una cantidad de directoras y de actrices, de cómo enfocaban esto hoy en día, que además ha tenido una relevancia sustancial, ¿no? Digo, este tema. O otra compañera bueno, que trabajó eh, qué pasaba con distintos elencos, ya no era de un lugar, sino de tres lugares del litoral, en tres ciudades distintas, y si tenían estos un mismo lenguaje, por, este, ser de ese lugar, ¿no? Es decir, por estar en ese lugar que es el litoral. Y ahí fue riquísimo en el encuentro. Y bueno, y lo que me es particular con los lugares donde estuve, también fue muy interesante en Rocha, es decir, el departamento más al este del país, uno de los que está más al este del país, cómo se desarrollaba el teatro en relación a un teatro fijo, como podría ser el que está en la capital departamental, un teatro denominado Contraescena, que tiene muchos años, que tiene un director, y otro teatro que fue gestado en un balneario turístico, este, por, básicamente por dos personas, que son las que estaban a cargo, en un teatro llamado Tatú Teatro, y que hacían manifestaciones respondiendo básicamente a la gente del lugar, a la gente eh, que demandaba determinada este, puesta en escena. Muchas de ellas de manera unipersonal, ¿no? Es decir, monólogos, en donde Ah, se hablaba de las realidades del lugar, tomando cosas concretas, ¿no? El tatú es un bicho uruguayo, tipo mulita, y le pusieron tatú teatro. Es decir, vaya si ese nombre no responde a la realidad de los requerimientos del lugar. Por eso le decía, esa fue la manera con que nos movimos. Luego, esto también sufrió distintas etapas, ¿no? Al principio fue distante, claro, no se sabía qué íbamos a hacer nosotros. Es más, nosotros veníamos de Montevideo. Obviamente que había una desconfianza de cuál era el producto final que íbamos nosotros a trabajar en relación con los objetivos que nos habíamos planteado. Y claro, en ese sentido luego se dieron cuenta de que no, que lo que queríamos era, vuelvo a reiterar, hacer visible lo invisible, hacer visible todo ese trabajo magnífico ¿eh? Que se hace, que se sigue haciendo y que se sigue profundizando y que hoy por suerte Montevideo lo está recibiendo, ¿no? Es decir,
en el mes de febrero, uno de los teatros, el Teatro Salaberry, que a lo mejor tú lo conoces, Salaberry recogió la última espectáculo de la última Bienal en el año anterior, y en este año otra sala en la Biblioteca Nacional recogió también esos espectáculos de la última Bienal. Que todavía hay camino por recorrer en ese sentido, pero sin duda, las mejores manifestaciones teatrales del año están premiadas en los Florencios. Los Florencios son las que premian las mayores representaciones teatrales. ¿Qué se logró? Que haya Florencios para las mejores representaciones teatrales del interior. Pero aún no se logró hacer un Florencio que juntara las dos manifestaciones, la del interior de Montevideo. Todavía existe esa diferencia. Que hay un reconocimiento, sin duda. Antes no existía el Florencio para el mejor actor de una obra del interior del país. Pero, no obstante, esto pauta esto que, como decían muchos dramaturgos del interior, se había olvidado, es decir, prácticamente no existía. Lo que no quiere decir que Montevideo no tuviera en distintas etapas, y seríamos injustos si no los marcáramos, dramaturgos o directores, más que dramaturgos, directores, que fueron al interior y generaron escuelas, y dieron clases, y fueron aprendizajes muy importantes, que luego se pusieron en práctica en cada uno de los lugares, independientemente del director que vino de Montevideo, que fue de Montevideo. Sí, también existe una institución, COFONTE, que es de apoyo a las instituciones teatrales del interior. Porque uno de los problemas más importantes justamente es la parte económica, sin duda. Entonces, si no tuvieran esos apoyos, por ejemplo, no podrían salir a una representación con lo mínimo en cuanto a escenografía y iluminación. Es decir, no habría materialmente posibilidades de hacerlo. Sin embargo, en este caso, COFONTE se encarga de apoyar, no solo el interior, sino Montevideo también, de apoyar a las instituciones teatrales, y esto, por supuesto, ha sido de enorme beneficio para todos los elencos. Sí, porque gracias a vuestro trabajo de investigación habéis conseguido visualizar o visibilizar este teatro del interior, y de algún modo esta dicotomía que señalabas entre interior y centro se está diluyendo un poco, aunque no lo que lo que se esperaría, pero se está diluyendo un poco. Mi pregunta es, a pesar de estas posibilidades que se han abierto de un Florencio dedicado a estas compañías del interior, las dinámicas, las relaciones entre interior y centro son más fluidas desde hace los últimos años. Sí, claro, sin duda. Son más Y, fluidos, sin y- duda. Incluso y- en el último coloquio de teatro realizado en Montevideo, participaron directores del interior del país, donde en una mesa expusieron cuáles eran sus concepciones teatrales. No me ha dado el tiempo, digo, yo podría rescatar de estos 4 directores que participaron de esa mesa, y eso también es interesante porque eso también es nuevo, digamos, ¿no? Es decir, las relaciones son muy fluidas, la directora o la presidenta, más que directora, de la Asociación de Teatros del Interior, Mercedes Rush, tiene un permanente contacto con Montevideo, o sea que en ese sentido se ha dado una mayor fluidez, creo yo, una mayor fluidez. O sea, y eso también lo han dicho los propios protagonistas, ¿no?, del interior. sí, por lo que señalabas, existen dramaturgos, dramaturgias, compañías, elencos del interior que se singularizan respecto a Montevideo. Y mi pregunta es doble. Por una parte, estas compañías, estos elencos, ¿tienen rango profesional?
o mixto? ¿Son semiprofesionales? Hay algunos que sí, algunos que no. Y por otra parte, la otra parte de la pregunta es, ¿qué dimensión social tienen estos elencos, esta actividad en el interior? Porque has hablado mucho de la dimensión social que adquieren estas actividades teatrales del interior. Eh, con respecto a la primera pregunta, es una gran lucha. Eh, ¿Qué se entiende por profesionalidad? Esa es la pregunta que uno tiene que plantearse. Y la respuesta a esa pregunta, claro, existen a lo mejor una respuesta rápida, que es profesionalidad es aquel que puede vivir de lo que hace. En este caso yo diría que no todo está centrado en eso, en esa postura. ¿Por qué? Porque no todos los actores y directores viven del teatro, no todos. Sí puede ser que haya algún grupo, quizás minoritario. Pero también lo vemos esto en Montevideo. Es decir, la gente de teatro independiente vive permanentemente luchando por mejor salario, eh, eh, por apoyos estatales que le permitan, incluso hay una ley que todavía no, que ha sido eh, aceptada, pero todavía no ha sido promulgada por todos los partidos, que se viene posponiendo hace 2 años y que le daría una estructura mucho mejor a todo lo que tiene que ver con el teatro. Por eso digo, por un lado, la profesionalidad desde ese punto de vista no solamente de interior, sino también en Montevideo, no se logra plenamente. Yo creo que en muchos lugares del mundo pasa lo mismo, ¿no? O sea, no solamente aquí en Uruguay. Pero por otro lado, conversando con la gente del interior, decía, lo que no quiere decir que profesionalidad no signifique hacer las cosas bien. Quiere decir que la profesionalidad desde el punto de vista artístico es insuperable. Desde el punto de vista artístico, la profesionalidad es 100%. Los ensayos, las puestas en escena, el trabajo previo, eso es impecable. Más allá de que no vivan esto. Quiere decir, de que sacrifican tiempo, que se saca generalmente del ocio o del sueño para poder cumplir con esa parte de profesionalidad. Y en ese caso yo diría, sí, son 100% profesionales. Y en este sentido, se parece mucho al teatro independiente de Montevideo. De Montevideo, exactamente. El Teatro Independiente de Montevideo sobrevive, por así decirlo, con manifestaciones teatrales. Incluso, digo más, hoy en día también se sostiene por la presencia de elenco que vienen de afuera, del extranjero, Ujú. que vienen con propuestas muy interesantes y este, que ellos sacan una parte, digamos, cuando la ponen en su propio escenario. Por ejemplo, en el Teatro del Galpón, ¿no? El Teatro del Galpón trae O, obras de o teatro, teatro circular también. por ejemplo, trajo a José Sacristán Ujú. y el caché, digamos, es muy grande, la entrada sale razonablemente bien, yo digo que sea excepcional, y no sé cómo se distribuye esto, pero también de eso viven, ¿no? O el teatro circular, lógicamente el teatro circular, que el teatro circular tiene muchas dificultades en ese sentido, para sobrevivir. Y lo hace, digo, a un costo personal de cada uno de los integrantes del elenco, ¿no? Ujú. Bueno, En y cuanto al si, interior, sí, por supuesto, también se manifiesta estas características en forma permanente, ¿no? bueno, si me permites, terminaría con una reflexión, porque desde la distancia parece paradójico que un país pequeño como el Uruguay no exista unos intercambios más permanentes entre el interior y el centro, porque entre el interior y Montevideo. Es un país relativamente pequeño y sin embargo parece que existan dos realidades sociales, políticas, teatrales, culturales distintas, que es Montevideo y todo lo demás. Te, Esto te agregaría, te agregaría un dato con respecto a esto. Eh,
el 50% o más del 50% de la población vive en Montevideo. Sí, sí, sí. Bueno, pues muchas gracias, Juan Estrades, por esta presentación de la investigación tan completa, intensa y extensiva que, por lo que has comentado, ha visualizado una realidad escénica que necesitaba ser escuchada y necesitaba ser visualizada, visibilizada, porque sin duda, gracias a vuestra investigación, esto sí que es, la investigación incide sobre la realidad social y ha podido cambiar un poco o va cambiando gradualmente, porque esto no cambia de un día por el otro, sino que es algo muy progresivo, pero como mínimo habéis podido hacer tomar conciencia a las autoridades que existe este teatro del interior y que es necesario que tenga un espacio también en el centro, en Montevideo, y sea reconocido como tal. Muchas gracias y hasta pronto, Juan. Adiós, hasta pronto y gracias a ti, Francés, por esta oportunidad de poder mostrar nuestro trabajo. Muchas gracias por todo. Hasta luego. Chao, chao.